Un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros seguidores en Instagram y de en Facebook y en todas las plataformas y redes sociales. De todos los que nos siguen en Instagram en este momento, veo que ya el padre Rafael Acosta está conectado con nosotros. Qué alegría tenerte aquí en medio de nosotros, padre Ramiro Rafael. Bienvenido, paz y bien para ti. Mi querido y admirado hermano Jonatán, qué placer compartir contigo este espacio y sobre todo poder dialogar. Hacía rato que no nos veíamos, aunque fuera por este medio. Así es que me da mucha alegría y sobre todo poder compartir con la familia piodosina a la que pertenecí y a la que recuerdo con mucho cariño. Qué bueno, Ramiro. Así es, pues para nosotros es una alegría poder, y sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, pero también tan llenos de esperanza. Y por eso este diálogo que hemos querido plantear contigo hoy, para quienes no conocen al padre Ramiro, aunque es muy difícil decir eso porque muchos lo conocen, pues el padre Ramiro Rafael Acosta, fraile franciscano de la provincia de la Santa Fe en Colombia, de nuestra amada orden de los hermanos menores. Actualmente el padre Ramiro se desempeña como vicerrector para la evangelización de las culturas en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Pues él tiene también un sinnúmero de seguidores en sus redes personales, en sus redes sociales, en sus redes institucionales, y por ello pues para nosotros es un honor tenerlo en realidad en este espacio de la familia Pío XII. Bueno, antes de entrar en materia, padre Ramiro, qué rico que nos pudieses contar un poco cómo te ha ido allí en la universidad y cómo ha sido, para que vayamos calentando motores, cómo ha sido esta experiencia de la pandemia y la cuarentena en medio de esta labor universitaria. Pues, Jonatán, creo que como a todos nos ha tocado una intensa capacidad de adaptación a las circunstancias y descubriendo que no hay fronteras ni limitaciones en el ser humano cuando se trata precisamente de llegar al otro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros precisamente a través de las redes sociales. Hemos tratado de llegar a la familia bonaventuriana a través de estos medios y hemos utilizado muchos recursos y nos hemos sentido, al acompañarlos, nos hemos sentido también acompañados porque tú sabes que estamos todos recluidos y estamos en este convento de San Buenaventura, pero hemos establecido una cercanía virtual pero efectiva. Así es, ha sido una intensa adaptación. Me encanta esa expresión porque pareciese que una palabra que podía ser ordinaria, ahorita se ha convertido, diría yo, en una palabra extraordinaria en nuestro tiempo. Sí, efectivamente, y de eso creo que también vamos a hablar, si el tiempo nos da, en el transcurso de esta charla, a partir de ese tema tan interesante que tú planteaste, que es muy actual, pero poco conocido, realmente, porque apenas se está empezando a difundir. Creo que de las primeras personas que está hablando de eso eres tú, una de ellas. Ya lo han hablado, ya han tratado este tema académicos, sociólogos, filósofos, y qué bueno que lo abordáramos nosotros en una perspectiva más franciscana, una perspectiva de fe y sobre todo muy humana. Es un tinte diferente a lo que se ha planteado. Así es, así es. Y arranquemos precisamente por ahí, padre Ramiro, porque has acertado en algo que es, a mi modo de ver, necesario en nuestro tiempo, y es el tema de la transformación de los ambientes en esta nueva normalidad. Cuando pensábamos un poco como equipo
institucional este título, venía a nosotros como varios contextos, y uno de ellos es pensar en ambientes más allá de fenómenos, porque pareciese que hay que, se urge, digámoslo así, de una transformación en los ambientes en donde se están dando las realidades sociales, las realidades culturales, las realidades religiosas. Se requiere una transformación, pero no es ajeno que hayamos usado el término transformación. No quisimos usar el término impactos, ni desafíos, ni retos, porque de alguna manera pareciese que ya nos acostumbramos a esos términos cliché. Pero tal vez no pasa lo mismo con la palabra transformación. ¿Qué fuerza tiene hablar de transformación? Tú que eres un apasionado de las palabras, me gustaría mucho, desde tu perspectiva, ¿qué implica hablar de transformación? Empecemos de pronto por ahí. Bueno, yo quiero de pronto desanimarte un poquito para empezar, porque he estado pensando precisamente en las comparaciones suelen ser odiosas, pero a partir de lo que está sucediendo en el ámbito eclesial con Alemania respecto al catolicismo y un cisma que por ahí se está fraguando, empezamos un diálogo con un fraile acerca precisamente de la mentalidad. Y las palabras juegan un papel muy importante en eso, lamentablemente, en el contexto cultural de nosotros latinos, y me refiero no a latinoamericanos, latinos desde la península, desde la itálica, pasando por la península ibérica, hasta nosotros. Hay algo que es curioso. La palabra, suele decirse en el argot espiritual, tiene poder. Sí y no. Sí y no. La palabra puede llegar, en el contexto cultural nuestro, puede llegar a ser simplemente un distractor, o para muchos es como una píldora que calma las ansias. Y hay personas que con la palabra, con hablar de un asunto, creen que ya lo tienen resuelto. Entonces la palabra por sí sola resultaría estéril, Jonatán. Es importante que esa palabra, ya hablaremos de qué tipos de palabras, las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos, y hablaremos de la palabra por excelencia, que es la palabra de Dios, que es así, que es transformadora y es creadora además, pero también hay palabras que usamos para nosotros mismos, hay palabras y expresiones que utilizamos ahora que sobreabundan los influencers y todas estas personas que intentan por la palabra también ayudar a la transformación del mundo. En realidad, la única palabra que transforma es la palabra de Dios. Pero las palabras humanas solo se convierten en palabras fértiles si llegan al corazón y del corazón a la acción. Entonces, palabras sin acción son palabras inútiles. ¿Entiendes? Entonces, cuando se puso en boga todo eso de la PNL, de la programación neurolingüística, que está totalmente revaluada ahora, entonces muchas personas empiezan a decirse mensajes positivos, y sobre todo en este confinamiento se ha propagado mucho también esta técnica, pero no ha producido sino frustraciones, porque la palabra, si no lleva a una transformación de la mentalidad, que es lo que significa la palabra conversión en la Biblia. La conversión en la Biblia es un cambio de mentalidad, un cambio de chip, una actitud. Entonces, ahora que tú hablabas de ambientes, los ambientes, sí, podría ser lo que nos rodea con todas sus circunstancias, lo que estamos pasando. Entonces, un ambiente encerrado, un ambiente de bulla, un ambiente de aburrimiento, ambiente en todo sentido, pero realmente, como decían los padres del desierto, todo depende del cristal con el que se miren las cosas. Y la palabra de Dios puede hacer que mis lentes cambien, y al producir en mí un cambio en la cosmovisión, en mi manera de ver el mundo y la vida, entonces las palabras me van a llevar a tomar acciones que sí van a ser transformadoras. Qué bien, qué bien. La palabra en sí misma
como una fuerza de transformación y ella en sí misma es la que nos va llevando a esos procesos de conversión. Interesante porque pareciese que no es muy común escuchar en el lenguaje coloquial la expresión conversión, se ha dejado solo como a un ámbito cristiano, a un ámbito de la esfera religiosa, pero resulta que esta conversión es necesaria inclusive en cualquier tipo de ambiente. Y más aún urgente en lo que estamos viviendo. Mira, esa palabra de la nueva normalidad de la que se ha empezado a hablar nos plantea muchas cosas que van a requerir precisamente de esa transformación de los ambientes, pero que esa transformación de los ambientes va a partir de nosotros mismos. El 6 de marzo de este año se diagnosticó a la primera persona en Colombia que se sepa con el COVID-19. Fue una chica de 19 años. Y tan solo el 11 de marzo la Organización Mundial para la Salud decretó la pandemia. Y a partir de allí se genera una transformación en la vida, no solamente social, sino en la vida personal de todos los seres humanos, o de la mayoría de los seres humanos. Y empieza una nueva vida que se va abriendo paso en medio de la incertidumbre, que nadie sabe cuándo va a acabar, la puerta para salir de esto se va corriendo cada vez más como el horizonte, que lo vemos allá cerca a un árbol de abeto, y cuando llegamos al árbol ya la línea del horizonte se ha corrido cerca de las montañas. Así la puerta de la salida de esto se ha ido corriendo, y entonces algunas personas piensan que la nueva normalidad es esa, y en realidad no. La vida en el planeta cambió para los seres humanos, y para el resto de las criaturas el statu quo cambia. Los seres humanos terminamos encerrados y los animales saliendo, ¿verdad? Y así empieza un distanciamiento social que nos va a volver locos a todos. Parte de la indumentaria, y como si fuera parte del rostro, el tapabocas que oculta las sonrisas o el rictus de los amargados. Entonces, ya no podemos ver a las otras personas su rostro tal cual es, sino un poco su mirada. Esto, bueno, es interesante. Eso empieza con una transformación también en nuestra vida, pero que esa transformación de los ambientes, que implica un cambio de mentalidad, que es conversión, implica que nosotros empecemos a tener también a ver esto con ojos diferentes, como una transición. La nueva normalidad no es la cuarentena, no es la pandemia. La nueva normalidad es lo que se plantea como nueva normalidad, es la pospandemia, o la vida en la pospandemia después. Entonces, para una nueva normalidad que no ha llegado aún, es decir, no se ha firmado el decreto donde podemos imaginar un poco lo que viene. Entonces yo quería como poner en contexto un poquito a la familia Piodosida y a los que se están conectando, primero, de qué es eso de la nueva normalidad, ¿no? Para mirar luego la transformación de esos ambientes en perspectiva franciscana, que me parece muy bello el tema que tú planteas. Entonces, por ahí, ¿no? Nueva normalidad, es decir, será, y yo voy a plantear una pregunta que, si nos da el tiempo, Jonathan, trataremos de responderla, que se la vayan respondiendo todos primero. ¿Es que la vida era muy normal antes de la pandemia? Y si era muy normal, ¿qué cosas eran normales? Ahora, ¿qué llamamos normales? ¿Lo que debe ser, lo que naturalmente es, o a lo que nos acostumbramos en la vida, o cómo vivíamos? Es decir, ahora se nos han estremecido los cimientos. Exactamente. Interesante lo que estás planteando, porque parece que este diálogo es una anticipación
o una preparación incluso de talante formativa para todos aquellos que estamos esperando reconocer cómo se dará esa nueva normalidad. Porque Exactamente. ha sido muy preciso en decir que no estamos en el momento presente en la nueva normalidad. Me atrevería incluso a decir que la pandemia es la plataforma de preparación para esa nueva normalidad a donde tendremos que llegar con también nuevas perspectivas de transformación desde un ámbito cristiano y con este enfoque que nos vas a dar de lo franciscano, pero donde también tendríamos que empezar a reconocer que no podemos tampoco ser, si me lo permites decirlo así, no podemos ser los protagonistas ni los, digámoslo así, promotores de unos conceptos vacíos, de unos conceptos sin sentido, de unos conceptos cliché dado en estados dominantes que en el fondo poco tienen que ver con lo que nosotros desde nuestra identidad cristiana deberíamos mostrar ante el contexto en el que nos encontramos. Totalmente, totalmente, Jonathan. Estoy de acuerdo con eso y eso me parece a mí que es clave en esto. Por eso decía ahora que la palabra tiene que ser una palabra fértil y se hace fértil en la acción. Ha habido unos cambios en nuestra vida. Esto es una verdad de perogrullo. Lo que estamos diciendo nosotros ahora no es nuevo para las personas que nos están oyendo, pero quisiera enumerar ahora 4 dimensiones. Y ya cada uno dirá si para bien o para mal. El COVID ni la pandemia, Jonathan, para mí tiene nada de bueno. Absolutamente nada de bueno ni de normal. El COVID no es normal, la pandemia no es normal. Desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, nosotros no vivimos la Segunda Guerra Mundial como en Europa, pero gran parte del mundo desde la Segunda Guerra Mundial no vive un estado de tensión y de amenaza tan grande como ahora. El COVID es una desgracia. El COVID es algo que podría decirse que no es bueno. Sin embargo, va a revelar muchas cosas del ser humano. En la dimensión personal, yo pienso que la conciencia de sí mismo, Jonathan, porque es que ¿cuándo hay que hacer una transformación? Para hacer una transformación se requiere saber qué se va a cambiar. ¿Qué se va a cambiar? Nadie se pone a cambiar algo sin tener conciencia de cómo están las cosas. Una revolución no se hace sin saber ya qué se va a poner en el lugar de lo que se quita y por qué se va a quitar. Entonces una transformación puede suponer 2 cosas, ¿sí? Un cambio y una adaptación también. Pues para hablar en los términos darwinianos, ¿verdad? Que la vida nos ha enseñado que solo los que se adaptan, no tanto la ley del más fuerte, eso no es verdad. Yo pienso que no sobreviven los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. En eso estoy de acuerdo con el señor Darwin. Entonces, yo no sé si tú leíste, probablemente en el tiempo, hace unos fines de semana atrás, una entrevista que le hicieron a Fernando Savater, este filósofo español, y le preguntaba que si después del COVID algo iba a cambiar en la humanidad. Yo no estoy muy de acuerdo con su perspectiva en muchas cosas, pero él responde, no. Lamentablemente tal parece que la humanidad va a seguir siendo la misma, solo que más pobre. Y yo temo, cuando vemos en las noticias, sobre todo en Cali, ustedes que están allá en Cali, cómo descubren fiestas todavía donde hay gente reunida, seguimos siendo irresponsables frente a esta situación, es decir, como si no fuéramos conscientes, y a eso me refería yo. Hay personas en otras culturas a las que la palabra las ayuda a transformarse y a ponerse pilas
y a decir, tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas diferentes, pero a nosotros las palabras solo las asumimos como si la sola palabra ya fuera el hecho. Y nos quedamos dormidos ahí, entonces somos capaces de hacer fiestas, invitar a la familia, porque no tienen COVID. Hombre, ¿tú cómo sabes que no tienen COVID? Entonces es triste ver cómo somos de insensatos, y en eso podría tener razón Sabater, porque es que lo prueban las noticias, la gente sigue saliendo. Ahora hay otras cosas de fondo, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, el COVID nos pone frente a la conciencia de sí mismos y el develamiento de la propia realidad humana. Entonces, si bien el COVID no es bueno para nada, a partir de allí el hombre tiene la capacidad de hacer emerger del fondo de su ser lo bueno que hay en él, esa chispa divina que hay en él y que es lo que genera bueno, y es la capacidad de pensar, de reflexionar primero. Entonces yo voy a hacer una transformación, tengo que ver qué es lo que tiene que cambiar. Y si no lo había visto antes, el COVID me ha puesto frente a eso que tengo que cambiar. Me ha llevado a pensar en lo fundamental. Tú interrúmpeme cuando quieras, ¿no? Porque yo hablo como un radio prestado. Bueno, está muy bien, excelente, Ramiro. Hay un punto que has tratado que me gustaría mucho poderlo profundizar, y es la categoría de reconocimiento. Finalmente yo debo de aprender a reconocer lo que tengo delante mío para poder ser consciente de ello y transformarlo. Esa idea me parece que es fundamental en momentos donde tal vez el ser humano puede más bien no pasar por la idea de reconocimiento, sino por la de desconocimiento. Y quiere de pronto ignorar lo que está frente a él cuando tendría la oportunidad de reconocerlo para así poderlo transformar. Entonces, me gustaría mucho que hablando un poco de esa segunda pregunta, y es, ¿qué se requiere para la transformación? Nos has puesto el reconocimiento como una categoría interesante. ¿Qué otro elemento consideras tú que estamos requiriendo para la transformación, preciso en esta línea a la que nos estás llevando? Bueno, la situación que estamos viviendo ha puesto de presente algo que habíamos querido ignorar durante gran parte de nuestra vida, porque los medios de comunicación nos venden una idea de superhombre, y el hecho de tener acceso a, que es un privilegio de una inmensa minoría, al confort, a cosas buenas, a marcas, a gustos, a lujos, le da al ser humano una falsa ilusión de omnipotencia o de superioridad, incluso frente a la misma creación, y resulta que ahora nos damos cuenta de que somos más frágiles de lo que pensábamos. Entonces, la transformación empieza en ese cambio de mentalidad, cuando nos damos cuenta de que ahora estamos encerrados y no pueden salir las chicas a lucir su bolso Louis Vuitton o hacer alarde de la ropa que compré o de pronto del carro un poco, pero los lujos no sirven de nada, ni el dinero, y que son cosas externas que hemos incorporado en nuestra vida como si fueran parte esencial de nuestra vida y que marcan el autoconcepto. Entonces, ahora nos damos cuenta que ahí donde poníamos las seguridades, eso no en realidad es una falacia, es algo inconsistente y va quedando al descubierto. La transformación, como tiene que darse a partir de la verdad, para hacer un cambio uno tiene que hacer cambios sobre la verdad. Entonces nos damos cuenta de que esas cosas en realidad no valen nada ante una intubación, ante la muerte de un ser querido, ante la imposibilidad de despedirnos de un ser querido, el peligro que se encuentra la vida. Entonces, lo primero es tomar conciencia de la propia fragilidad, la enfermedad y la muerte. Eso es aterrador, pero si no tomamos conciencia, y estoy siendo un poco existencialista en eso, pero es que tiene que ser así, si no tomamos conciencia de la fragilidad humana, no vamos a tomar acciones verdaderas frente a esa fragilidad. Vamos a seguir exigiendo cosas externas,
al Estado, al gobierno, a los demás, a los ricos, pero todo cambio empieza en el interior del ser humano. Cuando San Francisco de Asís se hizo pobre, no fue porque, como lo hice yo cuando entré a la comunidad, Jonathan, que empecé a regalar todo lo que tenía, porque quería ser pobre, y después terminé con relojes más finos. ¿Por qué? Porque la pobreza, después entendí que la pobreza externa de San Francisco era consecuencia de un deshacimiento interior, de una pobreza interior, de un desprenderse del orgullo, de la vanidad. Entonces, esta transformación debe empezar en mí, en el reconocimiento de lo que yo soy, y soy frágil. Y para eso, entonces, un valor franciscano supremamente útil en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando uno genera resistencia a la realidad, y eso lo va a decir la psicología, cuando de pronto uno se da cuenta, ¿por qué uno sufre tanto, uno sufre mucho con esto del COVID? Porque le teme a la muerte, le teme a la enfermedad, se da cuenta de que no era lo que pensaba. Entonces, el resistirnos a eso genera en el ser humano una angustia, un sufrimiento. ¿Qué se requiere? Primero, humildad. Uno de los valores que propone Francisco de Asís, trascendiendo el tiempo y desde el cielo y en la espiritualidad que nosotros hemos heredado, es primero asumir la vida con humildad, y la humildad es la verdad, y la humildad viene de humus. Humus es tierra, que viene del hebreo Adamah, que es tierra, de donde viene una relación con el nombre del primer hombre, Adama, que es decir, es hecho de tierra. Oye, y eso significa que somos frágiles. Eres frágil. ¿Tú qué te vas a creer la gran cosa? O sea, te creías omnipotente, te creías indestructible. No, el adamantium no se puede instalar en los huesos como se le hizo a Wolverine. Eso no sucede sino en las tiras cómicas y en Hollywood. Tú eres frágil, tú eres frágil. Entonces tienes que reconocer eso, porque cuando yo me creo omnipotente, trato de detener los carros con la mano y termino atropellado. Pero cuando reconozco mi fragilidad, voy con más cuidado. Y el reconocimiento de sí mismo, que es la humildad, finalmente lo que deriva en la palabra humildad, eso nos va a ayudar, Jonathan, a ir reduciendo esta neurosis, este sufrimiento que nos genera esta situación a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, por ahí va un primer aporte franciscano. Qué bien. Pareciese que no es el escenario ni es el momento para la omnipotencia. Es el momento, y nunca yo creo que el ser humano debería sentirse en un ambiente para la omnipotencia. Es el momento para mostrar la fuerza de la vulnerabilidad, la fuerza de la debilidad, la fuerza del límite inclusive. Total. Y desde allí dejar que también lo vulnerable me hable, que la condición de limitación me sorprenda, que la situación de contingencia humana me abra a realidades en las que yo también voy descubriendo y se va develando mi ser más profundo. Jonathan, has tocado una parte central de nuestra espiritualidad. Ante un mundo que promueve la superioridad, la fuerza, Francisco de Asís, que era de la crema innata, era de una familia titina italiana, que hoy se vestiría con las mejores marcas y era mejor dicho, era un hombre de excesos. Finalmente termina descubriendo la verdadera riqueza que se halla precisamente en la fragilidad, porque un Dios todopoderoso que nació en Belén, como la primera familia desplazada y famosa de la historia, una de las primeras famosas familias desplazadas de la historia, en una gruta, ni siquiera en una casa, en la pobreza, en la fragilidad de un niño que depende de su madre. Eso es lo que cautiva a Francisco de Asís. ¿Por qué Dios utiliza esa pedagogía que nosotros llamamos, yo no quiero ser pesado con los términos, kenosis? La pedagogía de Dios, para que entiendan los que nos están acompañando, la kenosis es el abajamiento de Dios. Oye, un Dios todopoderoso a quien no pueden contener los cielos, cabe en el vientre de una muchachita de escasos 15, 16 años y viene al mundo como frágil. El Dios todopoderoso dependiendo de una mujer que le da el alimento, que le da calor,
que lo protege y de otro señor allí que le acompaña, que es su padre adoptivo. Entonces, la manera, por eso la conversión en la Biblia es un cambio de mentalidad. La fuerza está precisamente en la debilidad, en la perspectiva del apóstol, cuando soy, que tú lo nombrabas ahora más o menos, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el reconocimiento de mi debilidad elimina de mí algo que es muy peligroso, que es la autosuficiencia. El autosuficiente tiende a prescindir de Dios. Por eso los ricos, más ricos que viven afincados en sus posesiones, en lo que tienen, prescinden de Dios porque no tienen necesidades, aparentemente, las tienen y muchas. Y algunos vuelcan su mirada a Dios. Pero comúnmente hay quienes viven en la arrogancia de creer que lo pueden todo y prescinden de Dios. La clave de la vida está precisamente en el reconocimiento de mi debilidad ante la omnipotencia divina y el amor de Dios. En una de tus homilías de hace unas 2-3 semanas, cuando estábamos con todos estos evangelios que nos hablaban un poco sobre el papel de la semilla, el papel de la palabra, tú decías una frase que llamaba poderosamente la atención. Tú decías que la verdadera semilla solo se forja en corazones capaces de ser humildes. Esta frase, escuchamos tus homilías para poder dialogar contigo. Espero que no se hayan aburrido. No, si te hubiera visto, me hubiera puesto nervioso, porque cuando están mis hermanos allí, sobre todo los que yo más admiro, entonces digo, wow, esto es importante. Esta frase nos llamó profundamente la atención porque los ambientes de hoy, en el fondo requieren de la capacidad para aprender a sembrar esa palabra que requiere ser, digámoslo así, encarnada, que requiere ser cultivada y que requiere ser próspera en el ambiente a donde ella llega. Y tú hablabas de algunos ambientes hostiles en donde la palabra no puede fructificar, razón por la cual se requiere de seres humanos capaces de humildad. ¿Por qué consideras tú, Ramiro, que el ser humano aún le es difícil la capacidad de la humildad? ¿Por qué el ser humano, digámoslo así, si me lo permites así, sin espiritualizar el mundo, pero sí tratando de divisar la palabra, podríamos hoy considerar y pensar que el ser humano aún no es capaz de la humildad para llegar a esos ambientes y transformar con esa semilla? No es capaz de la humildad, digo yo, por muchas razones. Una, porque no le da la gana, perdóname la expresión, porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque ser humilde no es el modelo de ser humano que se nos ha vendido. Por donde nosotros vemos en las vallas, siempre hay personas con expresiones poderosas. Hoy se habla de empoderarse, que es una palabra pues desgastadísima y me parece a mí uno de los clichés más, ¿sí? Empoderarse. Y lo que él vende al hombre, al ser humano le aterra su propia fragilidad, le aterra por lo que descubre, por la misma razón por la que no nos gusta el silencio, por la misma razón por la que nosotros cuando entramos a una habitación lo primero que hacemos es encender el televisor, el equipo, lo que sea, y no nos gusta el silencio, porque al descubrir nuestra propia realidad, al descubrir lo que somos, nos aleja de ese ideal de superhombre, de falso ser humano que se nos ha vendido, que es lo que queremos. Entonces, de todas maneras, en la negación de la humildad o en la huida de la humildad, alejarse de la humildad, está en el fondo un... Y yo pienso que lastimosamente los medios de comunicación nos han hecho mucho mal. Yo le decía a mi sobrina, para ponerte un ejemplo, Jonathan, mi sobrina, que ya ahora es una ingeniera,
De niña fue muy pila y ocupaba el primer puesto. Y un día mi hermana me llamó preocupada porque no había ocupado el primer puesto, sino el segundo, que si hablaba con porque esa niña se iba a poner mal. Y ahora que están aquí los estudiantes, los papás o la familia fiodosina que están en ese ambiente, yo le dije, mira, conviene que saboree también la hiel de la frustración, porque el índice de suicidios ha crecido exponencialmente en las últimas décadas debido a que la superproducción de los más media, que ha sabido explotar muy bien esa venta de un hombre ideal casi no humano, sino más bien disfrazado en marcas, en posesiones, ha hecho que las generaciones poco a poco vayan creciendo sin la conciencia del esfuerzo. ¿A qué apuntan las tecnologías? Al mínimo esfuerzo. Las tecnologías apuntan a hacernos más fácil la vida y no hay nada de malo en eso. El problema es que nos hacemos la ilusión de que la vida es fácil, cuando en realidad no lo es. Entonces, somos más vulnerables a la frustración. Y yo creo que la humildad no es precisamente el prototipo de hombre, de ser humano, me refiero varón o mujer, que muchos quieran ser, precisamente porque es todo lo contrario a lo que anhela el hombre o mujer de hoy. Sería ingenuo, si me lo permites decir así, sería ingenuo pensar que no hay un protagonismo político en estas situaciones y lastimosamente algunos estados, no podría yo decir todos, pero algunos estados de carácter hegemónico, de carácter totalizante y de carácter dominador han hecho de esta pandemia también un oportunismo político que, digamos, ha encauzado el COVID hacia direcciones que a mi modo de ver son un poco innecesarias y sobre todo incapaces de que el ser humano despierte. ¿Consideras tú que habría que hacer del COVID y de todo este fenómeno pandémico una oportunidad para dar o poner en evidencia una lección a estos sistemas capitalistas? ¿El hombre tendría, a tu juicio, la capacidad de mostrar desde este ámbito de la vulnerabilidad, de la humildad, de la contingencia, tendría la capacidad de darle una lección a estos sistemas totalizantes? Mira, precisamente la salvación de la humanidad frente a lo que nos está sucediendo no es la salvación del COVID, ¿no? A causa del COVID, no es eso. Porque el COVID lo podemos convertir en una oportunidad, como tú muy bien lo has dicho. Pero es la oportunidad para develar la verdad. Alefe ya. Cuando lo que está oculto sale a la luz, eso es muy importante, porque se ha estremecido el árbol. El COVID, ¿qué ha hecho? Ha estremecido el árbol. Las hojas se han caído. El árbol ha quedado desnudo. Los frutos más maduros se han caído, algunos verdes también. Y quedan las ramas llenas de unos pocos cuervos que le quitan el alimento a las otras aves y no les dejan hacer los nidos mejor. Bueno, es una metáfora que me acabo de inventar. ¿Cómo? Interesantísima. Pero, Jonathan, ¿qué ha descubierto esto? No solamente las fragilidades de cada ser humano, que eso es bueno ser consciente de ello, sino también la fragilidad de este sistema socioeconómico, la fragilidad de un Estado, la fragilidad de un Estado de derecho también manipulado, sí, la fragilidad de los poderosos, porque su fragilidad está en la ingenuidad de ellos también, en creer que el poder lo es todo y han dedicado su vida al poder y no han quedado sino vacíos. Mira, estaba viendo un poquito algunas cosas de la UNESCO y no voy a decirlas todas, pero solamente para que se den cuenta, a ver si el mundo era normal antes y qué es la nueva normalidad. Yo pienso que la nueva normalidad tiene que ser las cosas buenas que se han producido a partir del COVID. Mira, por ejemplo,
en relación con la casa común. Con la contaminación del aire mata a 8,8 millones de personas cada año antes del COVID. Eso era lo normal, ¿no? Y la pandemia, los picos del Himalaya se pudieron ver por primera vez en 30 años. Eso es anormal. Pero lo anormal es lo bueno en este caso. Por ejemplo, hace 43 años hay vacunas para la neumonía. Hace 43 años y sin embargo, cada 39 segundos muere un niño por neumonía. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Ahora los científicos y las compañías tecnológicas tienen que ofrecer una patente abierta, con un código abierto. Eso no es lo normal y eso es éticamente correcto. Los influencers más famosos, Jonathan, y para allá vas tú, ganan más de $1 millón. ¿Y qué decir de los deportistas, de los futbolistas? Una enfermera, por primera vez, aparece en la portada de New York Times. Eso no es normal. Lo normal es que este mundo tan insensato, pan y circo, nos ofrecen 2 torneos de fútbol al año, que eso ya es aburridor. Yo veía fútbol cuando ahora es aburridor, porque empatan la una con la otra, pero por lo que económicamente significa eso y por lo que ese es el circo que distrae a la humanidad de los problemas reales que se dan al interior de los estados y de los gobiernos. Y ahora que no hay fútbol y gana más un futbolista que un médico. Mira, 1 de cada 5 niños no va al colegio. Eso era lo normal antes del COVID. En África, las compañías de teléfono móvil han ofrecido acceso gratuito a esos recursos en línea. Eso no era normal, eso se está haciendo ahora. Por primera vez en 18 años no hay tiroteos en las escuelas norteamericanas. No es normal. 200 especies se extinguen cada día, era lo normal. Ahora las ballenas fueron avistadas por allá frente a las costas de Marsella. Entonces, ¿qué es normal? Yo creo que lo que era normal antes era peor. El COVID, que es algo negativo, ha hecho emerger de lo mejor que tiene el ser humano. Por eso digo, no estoy del todo de acuerdo con Sabater, salvo porque aún hay gente insensata. Pero ¿qué hay que hacer? A partir de esto, lecciones. Pero es que el ser humano es aquel que le entran una cosa por un oído y le sale por los dos. Total. Esta descripción tan interesante que nos acabas de dar pone en evidencia que inclusive términos que hemos, comillas, normalizado, deberían ser cuestionados, retroalimentados, resignificados, porque en el fondo, como te decía, el tema de la nueva normalidad será necesario investigarlo, analizarlo, profundizarlo, pero para ello primero habría que volver sobre los conceptos que ya estamos dando, comillas, por hecho, y que en la descripción tan tangencial que nos acabas de hacer, es evidente que falta profundizar en lo que perdimos y lo que ganamos antes de y en medio de. Y entonces, a nivel de la cultura, requerimos también, si me lo permites decir así, requerimos de un salir del estado de anestesiamiento en el que esta realidad nos habría puesto, porque ha quedado visible un capitalismo salvaje, ha quedado visible una destrucción del ser humano por el mismo ser humano, ha quedado visible un estado de inconsciencia ligado solo a axiologías derivadas no de una axiología auténtica cristiana, sino de unas axiologías dimanadas en el poder, en la competencia, en estados de zonas de confort, etc. Es decir, esto que llamábamos normal, en el fondo estaba sí, aterrorizándonos y destruyéndonos.
por eso era que te hacía, sí, por eso era que te presentaba esa metáfora que se me ocurrió del árbol y de que el COVID es un huracán. Yo pienso, Jonathan, que se sabía, ¿no? Todas esas cosas se sabían, solo que tendemos a distraernos, ¿no? Los gobiernos siguen dándonos pan y circo, muy bien aprendido desde la época romana, y ahora no hay cine, ahora no hay centros comerciales a donde ir porque riesgo de infectarnos y de la propia vida. Ahora que no tenemos en qué distraernos, nos toca obligatoriamente volver a aquello que queríamos ignorar, como el niño que va corriendo y se va a estrellar con el poste y cierra los ojos porque cree que al cerrar los ojos desaparece el poste, pero se termina estrellando de todas maneras. Entonces, ahora que esta situación nos ha puesto obligatoriamente como la mamá que le dice al niño, se sienta allí, siéntese y póngase a pensar en lo que está pasando. Siéntese obligatoriamente. ¿Por qué? Porque no puede salir, no puede hacer. Si nosotros no aprendemos la lección con este COVID, vamos a volver a la normalidad, pero a la normalidad nefasta que traíamos. La idea es que ya, mira, ¿qué queda demostrado, Jonathan? Que sí podemos, pero no nos da la gana. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque somos muy superficiales. Por eso es que esto es una vuelta a lo esencial, porque hemos vivido una vida muy superficial. Y cuando uno es surfista, pero es necesario ir a las profundidades, a lo esencial de la vida, que implica también una vuelta a lo simple de la vida, ¿no? Que es paradójico. Lo fundamental requiere de lo elemental. Pero, sí. Sí, termina. Sí, entonces queda claro que nosotros sí podemos. ¿Por qué hemos podido hacer todo eso? ¿Por qué ahora sí aparece una enfermera por primera vez en la portada de New York Times? ¿Por qué todas estas cosas que revela la UNESCO eso significa siempre hemos podido? ¿Por qué es lo mismo que sucede con la conversión o con la vuelta a Dios? ¿Por qué hay que esperar a que nos ocurra una desgracia, que se nos enferme un ser querido, que se muera o vernos frente a la desgracia o el peligro o a un mal para clamar a Dios? El ser humano está acostumbrado a eso, lamentablemente. Entonces, tuvieron que sacudir el árbol para que quedara desnuda la verdad, y entonces ahí sí queremos ocuparnos porque no tenemos nada más que hacer. Estas circunstancias nos han demostrado que sí podemos, pero que no habíamos querido. Qué bien. Hay un elemento dentro del estado de la constitución cristiana. Hay un elemento interesante y es la acepción de la palabra metanoia. Resulta que cuando uno habla de conversión, en griego es metanoia y la forma como lo traducen es cambio. Sin embargo, hay una segunda acepción de la palabra metanoia y es vertere. Y resulta que el vertere bíblicamente es ese venir desde dentro hacia afuera. Es decir, requiere una transformación que viene de dentro y que se proyecta afuera, no al revés. No es que el cambio esté afuera para que se dé dentro, sino que el dinamismo transicional de quien se convierte es venir de dentro hacia afuera. Total. Lo menciono por lo siguiente, padre, y es en qué medida podemos ir generando una pedagogía de adentro hacia afuera. En otras palabras más sencillas, cómo hacer caminos de introspección para poder salir al campo de la proyección. Bueno, dije unas palabras más sencillas y no sé si esas antes la hayan complejizado más, pero es más o menos pensarnos en eso, ¿no? ¿En qué medida se puede hacer una pedagogía de la interioridad para poder proyectar en esa nueva normalidad estos cambios que requieren, digámoslo así, el ser humano? A mi modo de ver, la pedagogía sigue siendo la misma del alba del cristianismo. Ya lo habían descubierto los padres del desierto y hoy los psicólogos lo dicen de otra manera. Hay que hacer
introspección, pero yo lo llamaría, para que no se convierta eso en un intimismo, hay que orar. En la oración establecemos un diálogo, no solamente con Dios, sino que a través de Dios también tenemos un retorno hacia nosotros mismos. Y Dios nos va revelando nuestro propio ser. La oración permite eso, aclarar lo que en psicología muchos han llamado la intuición. Nosotros lo llamamos discernimiento. Si nosotros no nos centramos, si no tomamos un tiempo para hacer oración, pero oración contemplativa, una oración meditativa, no podemos hacer ese viaje adintra, ya que el cambio empieza adentro, es necesario hacer un itinerario interior. Y ese itinerario interior se hace a través de la oración, pero una oración, como te digo, contemplativa de cara a la palabra de Dios. Cuando uno entra en contacto con aquel que te conoce más que a ti mismo, que es Dios, Él te va a revelar lo que realmente eres. Y lo que realmente eres no es lo que está haciendo. Cuando el Señor le dice al joven, hay que nacer de nuevo, ese nacer de nuevo, que era lo que tú explicas muy bien como metanoia o metanoia, es resetearse. Somos como un teléfono que compramos, un smartphone, y ese smartphone tiene unas aplicaciones de fábrica y nosotros la vamos llenando en la medida en que vamos quemando la fiebre, sudando la fiebre de lo novedoso. Pero después nos damos cuenta que hay cosas que no son buenas para el celular, que quitan espacio, que pueden traer virus, que son inútiles, que nos quitan tiempo. Entonces hay que eliminarlas. Y si llega un momento en que se bloquea el celular, entonces uno que hace, restablece las, no sé qué de fábrica, se me olvida el nombre ahora, es decir, lo resetea. Cuando Dios te muestra a través de la comunión con Él en la oración profunda quién eres en realidad, te muestra lo que fue expresado en el libro del Génesis al sexto día de la creación. Dios iba creando y veía a Dios que era muy bueno, pero cuando crea al hombre, utiliza un superlativo, el texto bíblico, vio Dios que era muy bueno, porque en él estaba la imagen de Dios. Cuando tú naces, tú no eres mentiroso, ni eres egoísta, que es lo más contrario al amor, ni eres intrigante, ni eres nada de eso. Tú de fábrica vienes muy bueno, pero vas metiéndole las aplicaciones de la mentira, entonces en la comunión espiritual a través de la oración, que yo digo, la pedagogía es esa que nos muestra Jesucristo, un diálogo con la palabra, un diálogo con Dios, que nos va ayudando, nos va llevando precisamente a descubrir la verdad de que en realidad somos buenos y que la pureza de corazón es quitar la escoria, lo que no es, para que quede lo que es. Y así empezamos a ir quitando todo aquello que... Y eso nos va a permitir una vida más plena, una vida más feliz, auténticamente feliz, y una vida más adaptada para vivir las condiciones tan adversas en las que nos encontramos. Es paradójico lo que nos estás presentando, Ramiro, porque pareciese que no se trata tanto de mirar hacia adelante, sino de volver a la esencia. Exacto. Es volver a lo esencial. Y en ese volver a lo esencial es donde se puede configurar y consolidar lo que está adelante. ¿Te interpreto bien? Perfectamente. Para avanzar, necesariamente hay que volver sobre sí mismo. No en un intimismo, tiene que ser con Dios para que funcione. Y para que el ciclo de esta pedagogía se cierre en un círculo virtuoso, no vicioso, tenemos que volver de dentro hacia afuera. No quedarnos ahí. Maravilloso. Lástima el tiempo, pero hay que ir cerrando. Pero no quiero que nos vayamos sin dos elementos que me parece que son fundamentales en este diálogo que hemos visto, y es, el primero, qué rico que nos pudieras ayudar un poco con algunos ambientes específicos que desde tu juicio, desde tu perspectiva, pudieses sugerirnos que requieren de una inmediata transformación para que esto no se nos vaya a volver en una, perdóname la expresión, me voy a valer de una expresión del propio Concilio Vaticano II, cuando hacían los documentos finales del concilio, y en esos albores del ayornamiento que requería la Iglesia,
dijo uno de los cardenales, von Balthasar, decía una cosa que me parecía fundamental. Decía, pudiésemos correr el riesgo de que esto se nos convierta en una oportunidad histórica perdida. Valiéndome un poco de esa frase dimanada de los obispos del concilio, pensaría lo mismo en este caso. ¿Qué ambientes inmediatos, a tu juicio, requieren de esta transformación para que esto no se nos vaya a convertir en una oportunidad histórica perdida? Mira, la jaula puede ser de oro, pero sigue siendo jaula, ¿no? Sin embargo, los barrotes son mentales. Empezando por un espacio físico, por un ambiente físico. Mucha gente se queja porque está encerrada. Sí, ya pronto vamos a salir. Pero qué bueno aprovechar esos espacios físicos y los lugares no son sino lo que nosotros le imprimimos. Es eso. Entonces, imprimir un ambiente más cálido, compartir más, siendo un poquito más superficial, hacer una jornada de cocinar juntos, o pedir una pizza y compartir, fortalecer cosas como esa, el compartir, el contarse las historias. ¿Cuántos no conocen las historias de sus padres? Y qué bueno los padres contarles sus propias historias a sus hijos. Es decir, hacer acciones concretas que fortalezcan el vínculo y que nos distraigan de ese desespero que nos da por salir, por ir a otras partes, porque esta es una oportunidad sin precedente también que se nos ha presentado. Nunca vamos a estar tan cerca de los que amamos como ahora, por lo menos con los que nos ha tocado vivir esto. Entonces, transformar los ambientes físicos a partir de dinámicas concretas. Por eso decía que volver a lo fundamental, ¿no? Volver a aquellas acciones como nosotros, Jonathan, cuando estamos en la formación, que tenemos periódicamente recreaciones fraternas. Y qué espectáculo. Entonces cada uno busca y se disfraza y somos creativos. ¿Por qué? Porque el amor es creativo. Y cada uno pone al servicio y disfrutamos. Y ¿por qué no hacer cosas como esa en casa, en familia? Es decir, hay muchas cositas que se pueden hacer allí para compartir y que no lo estamos haciendo porque gastamos el tiempo en quejarnos, por ejemplo. Qué bien, qué bien. La segunda pregunta que no quisiera que nos vayamos sin que nos dieras una iluminación de tu parte es cómo llegar ante la nueva normalidad. Si es que ha de haber una nueva normalidad, porque en este diálogo no ha quedado otra cosa que ponerse en jaque ese término y aprender a cuestionarlo. Bueno, aquí surge un término que quiero, un término que es una postura existencial y mental que yo quiero que erradiquemos los cristianos. Y es la resignación. Nos mata la resignación. La resignación no es cristiana. Lo que es cristiana es la esperanza. Y no una esperanza pasiva. Porque de esperanzas pasivas estamos hasta aquí y no hay nada más estéril que eso. Ramiro, estábamos hablando un poco de cómo llegar a esta nueva normalidad y nos estabas hablando de una manera muy significativa sobre el cristiano no está para la resignación, sino para la esperanza y no una esperanza pasiva. Ahí vamos. Sigue tú. Sí, yo estoy convencido de que a veces interpretamos mal la esperanza, porque como la misma palabra indica esperar, y la gente cree que esperar es estar quieto. Entonces, la esperanza debe florecer en el trabajo. Entonces, yo sí creo, mi querido Jonathan, que va a haber una nueva normalidad y tengo esperanza de que así sea, de que haya una nueva normalidad, que no sea la normalidad que teníamos antes de la pandemia, ni que la pandemia se prolongue demasiado en nuestro futuro cercano, sino que cuando todo esto pase, nosotros tenemos que haber aprendido las grandes lecciones de la vida. Solamente así nosotros podemos
avisorar y disfrutar de una vida realmente diferente y más feliz, que hará que la pandemia, por muy terrible que haya sido, se convierta en una página de la historia que no solamente uno quiera olvidar, sino que quiera tomar como una enseñanza. Entonces, esa esperanza activa que supone trabajar. Esto va a ser lo difícil, Jonathan. Va a ser lo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos de acuerdo para trabajar en beneficio común. Por eso el país está polarizado. Por eso la noticia de Uribe desbancó las noticias de cualquier noticia. Por eso las pasiones se lanzan a la calle, aún en tiempos de pandemia. Unos celebrando la caída de Uribe y otros diciendo que están con él. Entonces, eso es muy desalentador y va teniendo razón Sabater, Fernando Sabater, pero yo creo que esa esperanza activa implica que vamos a tomar lo bueno. Mira lo que les compartía de la UNESCO. Entonces, sí se puede, Jonathan. Sí se puede ser diferente, sí se puede construir una sociedad diferente, un mundo distinto. Podemos seguir permitiendo que se vea los picos del Himalaya y todos los picos. Podemos seguir preservando la creación, podemos seguir siendo solidarios. Yo creo que no podemos seguir endiosando a los futbolistas y a los youtubers y a los influencers. Necesitamos darle a cada uno el lugar que le corresponde, y eso es justicia. Entonces necesitamos una posnormalidad o una nueva normalidad que sea más justa, más realista, y donde nosotros no dependamos tanto de las marcas, no dependamos tanto de Gucci, ¿sí? Y que más bien dependamos de las relaciones interpersonales, de la alteridad, de la fraternidad, de poder compartir. Lo mismo que hicimos encerrados, lo vamos a seguir haciendo después del confinamiento, solo que en otros ambientes. Vamos a disfrutar más la vida, pero a reconstruir esta sociedad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues hombre, hay que cambiar nuestro itinerario político, hay que cambiarlo necesariamente, nuestras opciones políticas, nuestras opciones personales, todo eso hay que cambiarlo. Y como dice Mille, mayor unión familiar, eso hay que hacerlo. Yo creo en una nueva normalidad, Jonathan. Yo creo, tengo esperanza y estoy trabajando en ello. Qué bien, maravilloso, Ramiro. Creo yo que son pautas que nos has brindado, que son muy concretas, muy específicas, muy en el plano de lo real, no tanto en el plano de lo ideal, muy constitutivas desde nuestro ser de cristianos y también puestas en sintonía con la orientación fundamental por excelencia que debería tener todo cristiano, que es, como nos lo has dicho bien, una palabra de Dios encarnada en la historia y en nosotros, que la construimos y que la hacemos también prosperar de la mano de Dios. Hay una sección que siempre es final para todos nuestros invitados, y es compartirles un pequeño fragmento de un texto que nos hable un poco sobre el tema y pedir tu opinión. ¿Quieres asumir ese desafío? No tengo más remedio. Bueno, el texto es un texto de Karl Rahner que se llama La Nueva Tierra, el cristianismo en el mundo moderno, y hablando de él un poco sobre esa situación del cristianismo en nuestro mundo, nos dice un parrafito muy chiquito y tú nos dices qué piensas. Dice así: afortunadamente, para quienes quieren ser en este tiempo auténticos cristianos y auténticos humanistas, es necesario renunciar a las cosmovisiones hostiles del mundo e impregnar al propio mundo de la esencia misma
de Dios. Un mundo que no solo fue creado por Él, sino aún más amado por Él. ¿Qué piensas? Me sorprende lo profético de las palabras de Karl Rahner, que murió mucho antes de esta pandemia, pero su mensaje es tan actual. ¿Por qué? Porque está impregnado del Evangelio y el Evangelio trasciende. Y profético, digo que es profético, no como entendemos nosotros al profeta, que es el que vaticina el futuro, no. Más bien desde su raíz hebrea, Nevijim, el que habla de parte de. Y yo pienso que ya en su momento Karl Rahner estaba hablándonos de parte de Dios con un mensaje que, de haberlo escuchado, no hubiera sucedido como ese relato cuando Jesús está ya bajando del Monte de los Olivos y ve en perspectiva la panorámica de la ciudad santa de Jerusalén, tan amada por él. Y entonces él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, si tan solo hubieras entendido lo que conduce a la paz, pero no quedarás de ti piedra sobre piedra. Y efectivamente Jesús habló de un mensaje de paz, no lo escucharon. En el año 66 después de Cristo se rebelan en pie de lucha los judíos, despiertan a la máquina más letal que había y destruyen el año 70 como consecuencia de las legiones romanas, no solamente el templo, sino Jerusalén. Todo porque soldado avisado no muere en combate, pero no quisieron escuchar, ¿verdad? Mira que Karl Rahner escribió este texto ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué tenemos la tendencia a no escuchar a los profetas de nuestro tiempo, cuya palabra no es propia, es Dios hablándonos? Entonces, no tendría más que estar de acuerdo con Karl Rahner. Hay que renunciar a esos modos de ver el mundo tan mezquino. Ya nos decía Joseph Ratzinger, lo más contrario al amor no es el odio, es el egoísmo. Porque por el odio no me impide a mí, en algún momento, aunque sea por narcisismo, hacerle un bien a una persona. Pero el egoísmo, y no estoy legitimando el narcisismo, pero el egoísmo sí, porque el egoísmo me lleva a querer todo para mí y a no salir al encuentro del otro, en esa clave de alteridad tan evangélica. Entonces, este mundo ha demostrado que no ve el mundo, no tiene una cosmovisión, Jonathan. Qué bien. Este mundo lo que tiene es una visión de sí mismo. Ya se mira el ombligo y todo lo gira, todo lo ve de una manera tolemaica, con él como centro. Pero hay que hacer un giro copernicano, hay que hacer una transformación también. El centro no soy yo. Te voy a poner un ejemplo concreto. Yo estoy convencido hoy que amar es cuidarse. Amar a alguien es cuidarse en estos tiempos de pandemia. Yo no me cuido porque simplemente por mí mismo. Me cuido porque al cuidarme, cuido a los que amo y no los voy a poner en riesgo. Porque hay gente irresponsable, pero al saber que salir y contaminarse es traer la contaminación a casa, se cuidará, porque si no teme por su propia vida, temerá por la de aquellos a quien ama, porque solemos ser temerarios con nosotros mismos. Entonces, esto nos sugiere también que dejemos de mirar el mundo en clave tolemaica, en clave geocéntrica, egoísta, egocéntrica. Tenemos que empezar ese cambio de visión del que habla Rahner. Tiene que ser necesariamente lo que Jesús ya había dicho. Es que Rahner no ha dicho nada nuevo, actual, pero es lo que ha predicado Jesús. Total. Padre Ramiro, una ñapa. ¿Qué tipo de ser humano quieres ser en la nueva normalidad? Totalmente humano. Eso quiero ser. Un ser humano auténticamente humano. No quiero ser un superhombre. No quiero ser lo que no hizo Dios de mí. Quiero ser lo que hizo Dios de mí. Y quiero sentirme frágil para abandonarme en la fuerza del amor de Dios. Eso quiero ser. Wow, no quiero ser lo que Dios no hizo de mí. Que quede ahí más claro que nunca. No has podido ser
más contundente en este espacio. Quedo profundamente agradecido por la manera como nos fuiste llevando en este diálogo a una impresión en nosotros y una impregnación de unas ideas que no se pueden quedar simplemente, digámoslo así, en el campo especulativo, reflexivo o exhortativo, sino que han de ir pasando progresivamente y también desde los procesos de cada uno, desde sus maneras de responder y desde sus modos propios de ser que Dios respeta y acompaña, tienen que ir siendo encarnados en nosotros. Gracias por este espacio que nos has brindado y gracias por la manera como nos vas llevando a ir abriendo cada vez más, no solo perspectiva, sino también ámbitos de la conciencia, ámbitos de la esencia cristiana y dimensiones de nuestro ser. Dios te bendiga, mi querido Ramiro, y pues no podemos irnos sin que nos des tu bendición en esta tarde a todos los que hacemos parte de la familia piodosina, y gracias a la universidad y a la vicerrectoría que tú diriges por compartir con nosotros estas significativas ideas más allá desde un ámbito institucional, desde un ámbito fraterno, cristiano y franciscano. Jonathan, sin que esto se convierta en el club del mutuo elogio, la gratitud es más de mi parte hacia ti por creer que podía aportarle algo a este espacio tan importante que tú tienes desde Cali, y gracias por la confianza. Yo espero que haya en algo respondido a tus expectativas cuando me planteaste el tema que me pareció interesante y pertinente. Tú eres en exceso generoso con este fraile, y por eso me siento querido y te quiero también como mi hermano. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y que a ustedes y a sus familias los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen les guarde en su corazón. Querido Padre, y a ustedes, nuestros seguidores y amigos en Facebook, nos veremos, Dios mediante, este próximo jueves con un nuevo fraile que seguramente nos seguirá enriqueciendo como lo ha hecho hoy nuestro querido Padre Ramiro. A todos un saludo franciscano de paz y bien. Hasta pronto. Chao.